estamos hablando acerca de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios tiene algo que quiere hacer con nosotros. Y para ilustrar esto, yo sé que la última vez que me tocó predicar hablé de detonantes, de bombas y tal. Bueno, no sé, se me ocurren cosas. Bueno, ahora quiero hablar de edificios. ¿Tú has visto algún edificio? Bueno, este es un edificio. Últimamente, no sé si te has dado cuenta, pero los edificios se están construyendo a toda pastilla. O sea, hay una capacidad de construir edificios. Por ejemplo, saliendo de aquí a mano izquierda tenemos un edificio, tenemos una residencia de estudiantes. Hace poco empezaron las obras y me parece que ya este año tendremos estudiantes. Hay una capacidad de construir, hay una capacidad de levantar obras. Pero, ¿sabes? Más allá del avance de la tecnología, de la capacidad que hay hoy en día de construir, yo creo que hay algo que es muy esencial y va a ser hasta bastante obvio, pero creo que es importante para que podamos entender un poquito lo que va a ser el mensaje de hoy. Imagínate tú que el arquitecto en un inicio pensó que este lugar, que el edificio iba a ser una residencia de estudiantes. La obra empieza, hay unos meses, empieza a avanzar, pero de pronto el arquitecto se le va un poco la olla y dice, bueno, ahora no va a ser una residencia de estudiantes, ahora lo que va a ser es un centro comercial. Claro, ahí los albañiles, fontaneros, electricistas, cualquiera que esté trabajando en la obra se vuelve loco y dice, a ver, pero ¿cómo? No es posible, no podemos cambiar ahora las obras porque ya está todo diseñado para que sea una residencia. Luego, más adelante, el arquitecto se le va un poco más la olla y dice, no, ahora vamos a hacer un polideportivo. Alguno me está mirando con una cara de saber, Samuel, eso no tiene sentido. Bueno, en nuestras vidas, a veces nosotros también caminamos un poco según un propósito claro. A veces caminamos a impulsos. Dios este año nos ha dicho que tiene un propósito para nuestras vidas y yo no sé en qué punto tú estás de la construcción de ese propósito. ¿En qué punto te encuentras? ¿Tú estás construyendo ese propósito? ¿Tú estás avanzando hacia lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿Tú estás ya levantando ladrillos o tú estás cada 2 por 3 cambiando de propósitos? Porque si cada 2 por 3 estás cambiando de propósito, sabes que la obra no se va a acabar. Esas risillas que se han levantado ahora al decir que este arquitecto se le va la olla y dice, no, ahora hacemos esto y ahora hacemos esta otra cosa, también se van a generar en el diablo, en sus demonios, cada vez que tú dices, mira, no, voy a hacer esto y no, ahora esto, me apetece hacer esto, ahora me apetece esto otro, ahora voy a esta iglesia y no, mañana voy a esta otra, ahora estoy con este responsable, este consolidador, me bendice y tal, pero ahora me he hartado, me tiene un poco harto y ya estoy cansado, quiero otro. Y a veces caminamos así, como pegando golpes al aire sin un propósito claro y nuestras vidas no se van construyendo. Aquellos que yo sé que ha habido gente que se ha ido añadiendo a mitad del año a lo mejor, que se ha ido incorporando a la congregación, pero aquellos que ya llevamos desde principios de año, ¿en qué momento de tu vida tú estás, en qué parte ya estás de la construcción? O es que estás, o a lo mejor justo hoy venías con la intención, yo qué sé, de abandonar al Señor, la congregación, y ya estás cambiando de propósito. No se va a acabar la obra en tu vida. Y sabes, Dios quiere para nosotros, Él dice que tiene pensamientos de bien. Tiene pensamientos de paz. Él quiere cumplir, o sea, dice que nosotros tenemos anhelos y Él sabe esos anhelos que vienen de Él y quiere cumplirlos. Y estoy seguro que a veces uno dice, no, es que el propósito de Dios es como un propósito que pereza. Pero dice que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para tu vida, el plan que Dios tiene para tu vida, te conviene. Una vez que tú empieces a vivir en el plan y en el propósito que Dios tiene para con tu vida, vas a disfrutar más que nunca. Créeme, si empiezas a caminar en el propósito que Dios tiene con tu vida, vas a disfrutar, vas a vivir esa vida en abundancia que Jesús promete para aquellos que le siguen. Una vida en abundancia. Y yo no sé cómo está tu realidad hoy, yo no sé si tú estás viviendo esa vida, ese propósito, pero yo creo que hoy puede ser un buen día, en todo caso, para empezar aquellos que a lo mejor dicen es que no doy ni una, todo el rato cambiando de propósito. Hoy, con todo mi corazón, espero que te alinees al corazón de Dios, que escuches la voz de Dios. Y yo sé que también hay gente aquí que está por la labor. Hay gente que ha dicho, no, yo me he determinado y aún con mis torpezas y con todo, yo quiero cumplir el plan que Dios tiene para con mi vida. Yo quiero hacer aquello que Dios me ha mandado a hacer,
Pero es cierto que a la hora de cumplir el propósito de Dios hacen falta herramientas. No hemos hablado acerca de la conversión. Dios quiere primero que nos convirtamos a Él. Es imposible edificar la obra sin el arquitecto. Tú imagínate, aquí estamos edificando, haciendo cosas cuando hicimos la obra, ¿no? Los arquitectos aquí venían, nos visitaban, nos ayudaban. El pastor también, ahí con sus conocimientos de arquitectura, lo que sabía, también él ahí aportando. Imagínate que aquí la obra va un poco a su bola. Aquí uno dice, no, yo quiero levantar esta pared aquí porque queda mejor. Y otro, no, el color de la pared no, negra no, que sea verde. Gracias a Dios ese no pintó la pared, porque si no, o que no, rosa o un color chillón. Hay que tener un criterio. Y el arquitecto de nuestras vidas, Dios, nos tiene que guiar, pero uno tiene que estar convertido, tiene que escuchar la voz de Dios. También hablamos acerca del discernimiento. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que distinguir qué es lo que viene de Dios, de qué es lo que no viene de Dios. Pero ahora quiero que nos centremos en esto tercero que estamos hablando, y es de la influencia. Hemos visto cómo para cumplir el propósito de Dios es importante la influencia. La influencia es clave. ¿Qué es influir? ¿Te has preguntado? Llevamos ya algunas semanas hablando, puede que ya tengas nociones, que más o menos sepas, pero ¿podrías tú decirme exactamente qué es la influencia? ¿Qué es influir sobre los demás? ¿Por qué es tan necesaria la influencia para cumplir el propósito de Dios? Bueno, influir es tener la capacidad, el poder de alterar la forma de pensar y la forma de actuar de otra persona. Los padres influyen, quieran o no, influyen directamente sobre sus hijos. Leí una frase de uno que trabaja con las nuevas generaciones, Lucas Leis, y decía él, ¿no? En el mundo no nacen grandes hombres o grandes mujeres. En el mundo nacen bebés. Nacen bebés que por las decisiones que toman, por el esfuerzo que le dedican a la vida, se convierten en grandes hombres y grandes mujeres que ayudan a otros. Y en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, uno necesita la influencia de sus padres. Y los padres, quieran o no, influyen sobre sus hijos, para bien o para mal. Porque se puede influir para bien y se puede influir para mal. Si no, nos vamos a Jeremías 15:19, no hace falta que lo busques, pero allá en Jeremías 15:19, que es la base del mensaje de este año, cuando Dios le está hablando a Jeremías acerca de la influencia, le dice algo que es bastante clave. Le dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Aquí está hablando de dos corrientes de influencia. Porque está bien, Dios nos llama a influir, Dios nos llama a que nosotros podamos alterar, podamos ayudar a otros a que cambien su forma de pensar y su forma de actuar. Pero lo cierto es que no estamos solos en este mundo. Y en este mundo recibimos mucha influencia. Y podemos recibir influencia mala, influencia que nos aparta del Señor. ¿Sabes? Jeremías tenía un propósito de parte de Dios, predicar el mensaje de Dios, lo que Dios le dijo. Pero el pueblo tenía otros propósitos. El pueblo estaba tras otros dioses. Y el pueblo estaba también influyendo sobre la vida de Jeremías. Tal era así que Jeremías se desanima. Que Jeremías dice que no puedo más, no me oyen, ¿para qué predicarles el mensaje a estos que no quieren escuchar el mensaje? Estaban influyendo sobre su vida. Por eso Dios le dice que hay como dos partes. Influye tú sobre ellos, pero no te dejes influir como ellos lo están haciendo para contigo. No te dejes influir, porque hay una influencia también que este mundo está ejerciendo sobre nuestras vidas. Y la semana pasada se habló un poquito acerca de esto, ¿no? Decíamos que en este mundo, en el mundo en el que vivimos, es difícil influir. Y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Influir, digo, para bien, para con Dios, porque uno puede influir de otras maneras, con otros propósitos. Pero estamos hablando de cumplir el propósito de Dios. Y a veces influir como Dios manda, según su propósito, no es algo sencillo. Pero Dios nos ha llamado a ello. Dios nos ha llamado a que seamos de influencia. Dios nos ha llamado a que podamos bendecir a otros. Dios nos ha llamado a que nuestra vida sea una herramienta útil para que otros se salven y conozcan del Señor. Dios nos ha llamado a esto. Y si no tenemos la capacidad de influir, no vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo hemos ido constantemente diciendo, hablando. El propósito fundamental de Dios es que toda esta tierra se convierta, que cada persona, cada hombre, cada mujer conozca al Señor, le acepte en su corazón y se salve. Que no se vaya al infierno. Dios quiere salvar a la gente, Dios ama a la gente, Dios ama a aquellos que nos rodean y Dios eso es lo que anhela. Ahora pregúntate tú, si Dios quiere salvar a la gente y tú eres aquel que tienes que llegar a ellos para que se salven,
si tú no influyes sobre ellos, ¿cómo se van a salvar? Si tú no actúas, si tú no eres un ejemplo, si tú no eres como una luz en medio de la oscuridad, ¿cómo se van a salvar? Es imposible. Porque a veces somos un poco así, estamos en la iglesia, oramos y está muy bien, la oración, gloria a Dios por la oración, estos tiempos de oración de los miércoles, es bueno que la iglesia entienda que la oración es la base, pero a veces oramos, leemos la palabra, escuchamos el mensaje, pero luego no influimos sobre la gente, nos quedamos callados. Has hecho una parte del plan de Dios, te has convertido a Él, estás discerniendo, pero ¿y qué pasa con la influencia? Si cuando tienes la oportunidad de compartir el evangelio, de ser luz, de ser ejemplo para los demás, no lo eres, el plan de Dios no llega a su fin. O sea, da igual todo lo que hagas, da igual que seas un buen cristiano, un buen hijo de Dios, que leas mucho, que ores, pero si el resultado de todo eso no lleva a que otros sean influidos por ti, que otros cambien su forma de pensar, su forma de actuar, que cambien las decisiones que están tomando, si todo eso no redunda en beneficio de la gente, entonces el propósito de Dios no queda finalizado. Quedarán finalizados tus propósitos, tus anhelos, pero el propósito de Dios no. Y la influencia es fundamental, tenemos que influir. Si no somos capaces de influir, no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Dile al que está a tu lado, si no influyes, no hay propósito. Si no influyes, no hay propósito. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 39. Y te vas a detener ahí por un momento, vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver con la vida de José, el gobernador de Egipto. Es una historia densa, larga, es una trama, la verdad que es hermosa esa historia. A mí me enseña muchísimo y no vamos a hablar muchísimo acerca de José porque ya os digo que es bastante largo. A partir del capítulo 37 en adelante se habla de él. Quiero que te detengas en el 39. Pero me es necesario más o menos que sepas de qué iba la historia de José, qué es lo que vivió José para que entiendas el punto. El caso es que José nació en el seno de una familia de 12 hermanos y José, él era el hermano más pequeño, era un buen hermano y tal, su padre le amaba porque hacía bien las cosas, pero resulta que había un problema y es que los demás le tenían envidia. Dice que el padre le amaba más porque le había tenido en la vejez. Claro, era el mimado, ¿no? Era el más pequeñito. ¿Cuántos hermanos aquí no han vivido eso? ¿O cuántos hermanos no lo han sufrido, no? Mayores, me refiero. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre a mí no me perdonaba ni una. Yo crecí comiendo de todo. Y por eso, bueno, las consecuencias, ¿no? Yo comía de todo y no quería, pero mi madre me obligaba y me decía, no, comes verduras, comes esto, comes lo otro, cualquier cosa, lo que está en la mesa tú comes. Bueno, fueron viniendo los hermanos, luego llega el último, Andresito, y bueno, a base de pizzas quería vivir el muchacho y medio le dejaban hasta que mis padres se dieron cuenta, no, a ver, yo les decía, papá, mamá, a ver qué pasa, os habéis ablandado, ¿no? El caso es que José era el más pequeño, era el mimado, vamos a decir, pero era un buen chico. El caso es que de pronto José recibe 2 sueños de parte de Dios. Estos sueños hablan de que él iba a ser influencia en un momento dado. Había un llamado para con José, él iba a tener la capacidad de influir, de bendecir a mucha gente. ¿Cuáles eran estos sueños? Estos sueños consistían, el primero dice que José estaba recogiendo trigo con sus hermanos y dice que los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo que él tenía. El segundo sueño dice que estaba José y habían 11 estrellas girando alrededor de él. El sol y la luna también estaban girando alrededor de él. Claro, los hermanos interpretan y dicen, a ver, incluso los padres, a ver, ¿qué pasa, José? ¿Te vas a enseñorear sobre nosotros? ¿Vamos a girar alrededor de ti? Y se enfadan. Sobre todo los hermanos. Los hermanos se enfadan tanto que primero deciden matarle, pero son tan buenos y tan misericordiosos que no lo matan, lo venden. Lo venden a otro pueblo, al imperio egipcio. José termina en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? José era un currante, era un buen trabajador y haya gracia delante del jefe. Yo me imagino a José como estos trabajadores de hoy en día. Yo no sé si tú, estando en la fábrica, yo he estado en diferentes fábricas, en diferentes turnos, ¿no? Y a veces estoy ahí y parece que ya llega la hora de acabar y de pronto veo que va entrando gente del siguiente turno y digo, mira, pues qué bien, se va a acabar el turno. ¿Y qué va? Queda 1 hora.
Pues hay gente que viene una hora antes al trabajo para preparar sus herramientas, para tomarse el café, para prepararse y tal. Bueno, pues gente muy diligente, gente que tiene tiempo, gente que puede y tal, lo hacen. Yo me imagino a José un currante también así. José era un buen trabajador ahí en Egipto como siervo, como esclavo, era un buen trabajador. Y dice que era tan buen trabajador que lo ponen como mayordomo principal ahí en la casa. Resulta que le iba bien hasta que le ocurre una segunda tragedia. La primera fue que le vendieron sus hermanos. La segunda es que José estaba trabajando bien y le inculpan de un delito, algo que él no había hecho. Luego nos metemos a eso. El caso es que José termina preso. Estaba haciendo bien las cosas, pero lo mandan a la cárcel. Ahí en la cárcel nuevamente él podría haberse desanimado, pero dice, no, yo voy a hacer bien las cosas, empieza a trabajar bien. Y dice que el jefe de la cárcel lo pone como encargado principal de la cárcel, nuevamente. Qué gran privilegio, ser encargado en la cárcel. Pero seguía siendo preso, no era libre. El caso es que vienen 2 presos más y claro, él era el encargado de ellos. Estos presos resulta que estaban mal, estaban tristes y José les pregunta qué les pasaba. Resulta que habían soñado con unos sueños y José interpreta esos sueños. Luego estos hombres salen de la cárcel y 2 años después uno de ellos se acuerda de José. ¿Por qué? Porque había la necesidad de alguien que interpretara sueños. El faraón estaba turbado, estaba mal, porque había soñado algo que le tenía muy inquieto. Y entonces este ex convicto se acuerda de José y dice, yo conozco a uno que interpreta sueños. José es llamado al palacio de Faraón, interpreta los sueños de Faraón y se convierte en gobernador de Egipto. No había nadie más poderoso aparte de José, era el segundo. Estaba Faraón y luego estaba José. Bueno, te he resumido la historia de José, que son unos cuantos capítulos, y creo que te has hecho una idea ya de lo que ha vivido José. Quiero resaltar 2 momentos. José en un inicio es llamado a ser un punto de influencia, alguien que iba a ayudar a otros, que iba a bendecir a su familia. Por eso las estrellas que rodeaban no estaban rodeando a José para que él fuera guay, ¿no? Para que la gente le mirara y tal. Esa era la interpretación que los familiares le estaban dando, pero no es así. Había un sentido más profundo, había un propósito mayor que eso. Dios estaba llamando a José a que él se convirtiera en una influencia, en alguien que ayudara a otros. Ese fue el primer momento, pero el segundo momento es prácticamente el final, cuando José se convierte en gobernador de Egipto y se convierte en alguien que llegó a ser prácticamente la máxima influencia del territorio. Todo lo que José decidía se hacía. Si José decidía, vamos a ir por allá, vamos a recoger el grano de esta manera, vamos a administrar las cosas en el imperio de esta manera, la gente le obedecía y se lo había ganado. Léete la historia de José para saber por qué se lo ha ganado. Pero se lo había ganado. Ahora bien, desde este inicio, cuando Dios le dice que va a ser de influencia, que va a poder bendecir, que va a poder ayudar a otros, hasta que se cumple, hay un proceso. Y hay unas lecciones que José tiene que aprender. Y quiero que nos centremos en 3 lecciones que José tuvo que aprender para ser de influencia y cumplir con el propósito y el plan de Dios para su vida. Allí en Génesis 39 vamos a ver la primera lección. ¿Cuál es la primera lección que José tuvo que aprender? La primera lección es que uno tiene que influir donde Dios le pone. Dile al que está a tu lado, uno tiene que influir donde Dios le pone. José no llegó a influir solamente siendo el gobernador de Egipto. José fue capaz de influir ahí donde le tocó vivir. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque a veces algunos piensan y tienen estos pensamientos. Solamente aquellos que tienen un micrófono tienen la capacidad de influir. Solamente los líderes de la iglesia, los responsables de la iglesia tienen la capacidad de influir. Los espacios de influencia están reservados para ellos. Un adolescente, un hijo puede pensar, no, el único que debe influir en mi casa es mi padre. Yo no debo influir, yo no debo, ¿para qué? O sea, no es mi responsabilidad. Y son pensamientos que a uno se le pasan. Pero aprendemos de la vida de José que no se trata de llegar a ciertos lugares para influir, sino ahí donde Dios nos pone, debemos influir. Ahí donde estamos debemos influir. No sé qué lugar te está tocando vivir, no sé qué realidades estás viviendo, no sé en qué punto estás, no sé en qué trabajo estás, no sé cuál es la realidad de tu familia.
No sé dónde estás estudiando o dónde vas a estudiar, pero lo que sí sé, porque lo vemos constantemente en la palabra, es que ahí donde estamos debemos influir. Deja de anhelar y de pensar, ojalá llegue este momento donde yo pueda hacer esto, porque solamente en ese momento podré ser de bendición. Mentira. Tú ahora mismo, ahí donde estás, puedes ser de influencia, puedes ser de bendición para aquellos que te rodean. Ese es el plan de Dios para tu vida, que seas de influencia, no esperes ocupar otros lugares. Y eso es lo que estaba en el corazón de José constantemente. Ahí en Génesis capítulo 39 versículos dice, cuando José llega ahí a la casa de este egipcio como esclavo, como siervo, dice, el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, el cual lo hizo mayordomo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Desde el momento en el que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. ¿Qué podía ser un esclavo? ¿Qué podía ser uno que había sido vendido por sus hermanos en este ámbito, en este espacio como siervo? ¿Qué podía ser uno así? José podría haber dicho, mira, ese sueño que Dios me dio de influir o ese propósito que Dios me dio, pues ya no se va a cumplir porque estoy aquí como siervo, me toca vivir esta realidad. Esperaré a que algo pase y cuando algo pase pues entenderé que Dios quiere algo conmigo. Pero este no fue el pensamiento de José. José, ahí como siervo, dice que era diligente, era fiel para con Dios, porque dice que Dios estaba con José y Dios no está con aquel que no hace su voluntad, con aquel que tiene su corazón lejos de él. El corazón de José estaba con Dios. A lo mejor estaba solo, a lo mejor estaba viendo una realidad que no quería vivir, pero José estaba con Dios. Y José era influyente. Hemos dicho que la influencia es la capacidad que uno tiene de que otros cambien su forma de pensar, su forma de decidir. Y ahí hemos visto cómo este hombre cambió totalmente, seguramente, su forma de ver a José. José adquirió gracia delante del jefe y lo puso por mayordomo. Y estoy seguro que José era un ejemplo, era un punto de influencia en esa casa. Porque dice que todo lo que hacía José se hacía. El jefe no se preocupaba de nada. Todo estaba a manos de José. Y José fue capaz de influir ahí. Más adelante, en el versículo 21, dice, el Señor estaba con José. Este momento se está narrando cuando José, una vez que empieza a adquirir gracia con este jefe, ¿no? Con el oficial, pues resulta que la mujer del jefe le estaba acosando. La mujer le estaba acosando, estaba buscando acostarse con él. ¿Y qué pasa? Que José dice, no, yo no voy a acostarme con la mujer del jefe. El jefe me ha hecho mayordomo, temo a Dios, no lo voy a hacer. El caso es que esta mujer estaba acosando tanto y tanto que le coge de la ropa un día. José tiene que huir desnudo, sin ropa. Y claro, la mujer, que no tiene vergüenza, coge y dice, este hombre ha intentado abusar de mí, me estaba acosando. ¿Y a quién van a creer? ¿A la esposa del jefe o al siervo, al esclavo? Pues creyeron a la mujer. Y José llega como preso a la cárcel. Y ahí uno podía haber dicho, mira, si ya era difícil influir, si ya era difícil dar el ejemplo, sacar ánimo, fuerzas como esclavo, ¿cómo va a ser entonces como preso? Y José se convierte en preso, dice en el versículo 21, pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Un segundo lugar, un segundo espacio donde más difícil aún, donde a José le toca ser de influencia, le toca ser de ejemplo, le toca mantener su identidad. Ahí en la cárcel, cualquiera se podía haber quejado. Y nosotros, si estuviéramos en el lugar de José, nos podríamos haber quejado. Analiza tu carácter.
¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de José? Si a veces viviendo cosas no tan difíciles como estas, nos quejamos y nos venimos abajo y decimos, no, yo no tengo capacidad de influir. ¿Qué voy a influir yo? ¿Qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. ¿Qué iba a ser un preso? ¿Qué capacidad de alcance iba a tener este muchacho? Pero ¿sabes qué? José veía donde los demás no veían. Él veía oportunidades. Él decía, mira, ahora estoy en la cárcel. Es el lugar donde me toca vivir. He recibido 2 golpes durísimos. Pero voy a seguir adelante. Voy a influir en este lugar. Voy a ser fiel a Dios, porque el llamado es de Dios, no es de los hombres. Da igual lo que me esté pasando, da igual lo que esté viviendo. Dios me ha llamado a que sea de influencia, a que sea de bendición. Hay algo que Dios tiene para con mi vida. Entonces José dice, voy a seguir siendo fiel. Y ahí en la cárcel, nuevamente, buen currante que era José, haya gracia delante del encargado, del jefe de la cárcel, y José se pone como el mayor, como el principal de la cárcel, y todo lo que estaba en la cárcel José lo administraba. Y José no lo tuvo en poco. José no tuvo en poco el administrar, el tener esa tarea, esa labor ahí en la cárcel. Mi pregunta es, ¿tú valoras lo que Dios pone en tus manos? Amén. No sé qué realidad estás viviendo, no sé dónde te está tocando vivir, pero mi pregunta es, ¿tú estás valorando los ámbitos donde Dios te está poniendo? ¿Estás viendo oportunidades? ¿O estás con los ojos cerrados y dices, no, esto no es para mí? Yo no tengo ninguna capacidad, no tengo ninguna posibilidad. Pues yo te animo a que veas como José, que él veía oportunidades. Y José dijo, no, yo voy a seguir siendo fiel. Y el tercer lugar, el lugar más sencillo podríamos decir, pero después ya de todo el recorrido, cuando José se convierte en gobernador de Egipto porque tuvo la capacidad de interpretar los sueños que el faraón tenía. En el versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, estos sueños, no hay nadie más sabio y competente que tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué capacidad que tenía José de influir, de ser de ejemplo, que ahí donde iba hallaba gracia por su ejemplo, por su testimonio, que le ponían constantemente como encargado, como alguien responsable, que cuidara, administrara las cosas. Y en este caso ya le ponen como gobernador de Egipto. No había nadie más poderoso que José, solamente el faraón. Y José se pone a administrar todo lo que había. Y su capacidad de influencia era máxima. Todo lo que José decidía hacer se hacía. Y estoy seguro que la gente lo respetaba, porque no era un enchufado. Porque a veces buscamos nosotros ser enchufados, ¿no? Nos convertimos y queremos que nos den un micrófono, ya está. Pero no es así. Hay procesos en la vida. Y Dios está viendo qué tan fiel eres donde estás viviendo, donde te está tocando vivir. ¿En dónde estás sirviendo? ¿En qué ministerios? Vayámonos de la iglesia. Ahora no, quedaros. En tu casa, con tu familia, en tu trabajo. Mencioné antes a los hijos, porque a veces cargamos de responsabilidad de los padres y en cierta parte sí, porque son los máximos responsables, pero un hijo tiene una responsabilidad en casa. La etapa que te está tocando vivir es ser hijo. Y como hijo tienes una responsabilidad en tu casa. Tú tienes la capacidad de influir en tu casa, en tu familia. Si eres un hermano mayor, tienes gente que está detrás de ti y te están viendo. Y aún aunque seas un hermano, el hermano más pequeño, ahí tenemos el ejemplo de José. Era el pequeño de todos, pero él influía, daba ejemplo. Y eso provocaba incluso esa envidia, ¿no?, del resto de sus hermanos. Pero a él no le importaba, él tenía algo claro, tenía que agradar a Dios. ¿En qué punto estás? Yo te animo, si no valoras los lugares donde Dios te ha puesto, arrepiéntete delante de Él. Él no te juzga, Él no te condena, Él conoce tu corazón. Si le dices, Señor, mira, no he estado valorando lo que tú me has dado, estas oportunidades, el Señor no se va a llevar las manos a la cabeza y decir, o sea que no has estado valorándolo. O sea que no has estado siendo de influencia ahí donde te he puesto. El Señor no se va a llevar las manos a la cabeza, Él lo sabe, Él te ve. Pero si eres capaz de buscar de Él y decirle, Señor, quiero valorar ahí donde tú me pones, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar para que puedas aprender esa lección, que es ser de influencia donde Dios te pone. La segunda lección, José tuvo que aprender que
a la hora de ser de influencia, el único aliado, el único que permanece siempre y nunca abandona y ayuda es Dios. Y dile al que está a tu lado, Dios como único aliado. La segunda lección, Dios como único aliado. José se quedó solo en muchas ocasiones. Imagínate a José cuando fue vendido por sus hermanos, le llevaban como esclavo, no sé si le llevaban en una jaula o no se habla acerca de eso. Tampoco sé cuáles eran las costumbres. El caso es que seguramente José estaría yendo hacia Egipto. Bueno, él ni siquiera sabría a lo mejor a dónde iba, pero solo, traicionado por sus hermanos, seguramente con dolor en su corazón, no entendiendo lo que estaba pasando, no entendiendo por qué le estaba tocando vivir esa realidad. Pero algo que constantemente experimentó José fue el amparo de Dios. Porque aquel que camina con Dios, que determina serle fiel, Dios no lo deja. Y Dios se convierte en el único aliado. Y aquí quiero matizar esto porque está la iglesia. Y la iglesia es cierto que es un aliado, los hermanos son nuestros aliados. Yo no sé si tú ves así, espero que no los veas como enemigos. Somos aliados, estamos aquí firmes en un mismo propósito, tenemos una misma visión. Lo que pasa es que aquí, ¿cuánto tiempo compartimos nosotros en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tú físicamente dispones a tu responsable, a tu pastor, para que esté contigo, ayudándote? Y sí, nos ayudamos, nos bendecimos. Pero luego cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú vas a tu familia y ves las realidades, estás solo. ¿Sabes por qué? Porque hay batallas que tienes que vivirlas tú. Mira, la iglesia está muy bien. Aquí aprendemos, nos levantamos, pero la vida está fuera. ¿En qué sentido? Que donde tienes que poner en práctica todo lo que aprendes es fuera. Y ahí es como que parece que no tienes aliados. Yo me acuerdo en la universidad, en mis años de universitario, allí en la universidad, en las aulas estas enormes, que habían ciento y pico de alumnos. Y yo era el único que confesaba a Cristo, era el único que yo sepa. Y si había alguno más, pues era uno de estos cristianos camuflados, ¿no? Porque yo sí decía quién era. No me levantaba a la mitad de la clase, hey, chavales, que sepáis, yo soy cristiano y creo en Dios. No era así. Cuando habían oportunidades predicaba el evangelio y la gente sabía. Pero el caso es que eran momentos difíciles, porque uno se siente solo y uno dice, en la iglesia es fácil, ¿no? Decir, Dios te ama, Dios te bendiga, Dios está contigo. Qué bonito, pero cuando vas a vivir la realidad que te está tocando vivir, ¿cómo te sientes? Y aquí es cuando tenemos que aprender de José. Porque José, ahí donde estaba, él sabía que Dios estaba con él. De otra manera, Dios no le iba a prosperar. Porque su ánimo no decaía. Porque él decidía ser firme, fiel para con Dios. Y José tuvo que aprender que, aunque fue vendido por sus hermanos, Dios estaba con él. José tuvo que aprender que, aunque terminó siendo siervo, ahí trabajando de algo que no quería hacer, aprendió que Dios estaba con él. Luego cuando le inculpan de este delito que no hizo y acaba en la cárcel, José tuvo que aprender que Dios estaba con él. Y ya cuando llega a ser gobernador de Egipto, porque uno podría haber dicho, vale, los momentos difíciles, qué bonito es buscar de Dios, pero ahí cuando llegó a ser gobernador de Egipto, José entendió la responsabilidad que tenía y Dios estaba con él. Porque la capacidad que él tenía de interpretar, él mismo lo reconoce, no era suya. Él tenía la capacidad de interpretar sueños dado por Dios. Dios le daba la capacidad. Y si Dios le respaldaba es porque Dios estaba con él. Y quiero decirte, querido hermano, que si tú tienes esto en tu corazón, si tú quieres ser de influencia, si tú quieres experimentar la palabra de Dios, aunque te sientas solo, porque una cosa son las emociones, una cosa son tus pensamientos, los pensamientos que te vienen, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que si tú decides agradar a Dios, Dios no te abandona. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que aunque tú te sientas solo, si quieres influir, si quieres cumplir el propósito de Dios y te sientes solo, aunque te sientas así, no obedezcas a ese sentimiento.
No te dejes condicionar por eso. Vive la palabra. Dios sigue estando contigo. Dios es tu aliado. Y aunque la realidad que te toca vivir es complicada y parece que todos están en tu contra, si Dios es tu aliado, ¿quién va a poder estar en contra tuya? Nadie va a poder frenarte. Porque dice que Dios está con nosotros. Ahí en Jeremías me parece que es como que se describe a Dios como poderoso gigante. Como poderoso gigante. No te sientas solo. Si piensas que estás solo en este caminar, si piensas que si levantas tu voz en estos tiempos que nos toca vivir y dices, hey, yo no estoy a favor del aborto, porque hay una influencia del mundo. Dices, no, yo no estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Y te piensas que te vas a quedar solo. A lo mejor físicamente te va a tocar experimentar soledad, dureza, oposición, gente que va a ir en contra tuya. Es posible. Pero según la palabra, vemos cómo Dios va a permanecer con nosotros si decidimos ser de influencia y cumplir su plan y su propósito. Dios no nos va a dejar. Dios no te va a dejar. Echa de tu vida el temor. Si tienes miedo a vivir un cristianismo auténtico, si tienes miedo y alguno a lo mejor se contiene y dice, mira, estoy viviendo aquí en la iglesia muy bien, entiendo, estoy de acuerdo, quiero vivir todo esto, pero luego estás contenido porque sientes miedo de lo que vaya a pasar, aprende de José. Porque Dios no te va a dejar, porque si Dios está contigo, nadie podrá hacerte frente. Y lo tercero que tuvo que aprender José fue guardar el corazón. Y quiero aclarar esto porque a veces tenemos pensamientos, hay un Proverbios, ¿no? Creo que el 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero a veces no entendemos muy bien a qué se está refiriendo este versículo. Y sabes, Dios no va a guardar nuestro corazón para con el dolor. Porque si fuera así, si nuestro corazón estuviera guardado del dolor, de las decepciones de la vida, de las dificultades de la vida, entonces, como creemos en Dios y creemos esa promesa, deberíamos ser inmunes, no deberíamos sufrir. Sin embargo, esto no es así. Y experimentamos dolor. Y lo vemos en la vida de José. Hay momentos en los que José lloró y dice que lloró muchísimo. Cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, sus hermanos fueron a Egipto porque estaban padeciendo mucha hambre. Y resulta que el sueño se cumplió porque dice que los hermanos llegan y se postran ante José. Pero ¿cuál fue la actitud de José? La actitud no fue de enseñorearse y aprovecharse el momento. ¡Ja! Aquí los tengo. Se estaba cumpliendo el plan de Dios, les iba a ayudar, les iba a bendecir. A través de José iba a haber salvación para ellos. Pero el caso es que no veo a un José resentido. Veo a un José que sí, pasó mucho dolor, lloró muchísimo, experimentó las decepciones de la vida, experimentó la traición, la soledad, pero no veo a un José resentido. No veo a un José guardando rencor. Cuando José salió de la cárcel, él estuvo como gobernador. Estuvo muy por encima del oficial, el que antes era su jefe. Es posible que José hubiera podido aprovechar su cargo, su posición y decir, hey, ¿dónde está este jefe que me inculpó de ese crimen que no cometí? Venga, me lo cargo. Pero no lo hizo así. Se olvidó porque él estaba en otra etapa. Él decía, mira, ahora tengo que aquí servir a esta tierra. Tengo que servir a Egipto. Hay gente que depende de mí. Y más adelante también los hermanos de José. Dice que José, cuando les ve a los hermanos, les perdona. Trae a toda la familia para que vivan con José. Traen también al padre, a Jacob. Y dice que el padre después de un tiempo se muere. Claro, los hermanos empiezan a tener mucho miedo porque decían, José es posible que nos haya perdonado porque nuestro padre vive. Como nuestro padre Jacob amaba tanto a José y José amaba a nuestro padre, pues posiblemente por eso a lo mejor José nos perdona y nos mantiene y nos está ayudando. Pero luego el padre muere y los hermanos tienen mucho miedo y mucho temor. Y aquí se produce esta conversación en Génesis 50, 19.
Dice, José le respondió a sus hermanos, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ante el dolor, ante el rechazo, ante la traición, ante las decepciones que experimentó José, su reacción fue perdón. Y no solamente perdón, porque uno puede decir, mira, te perdono, pero por allá lejos, ¿vale? O sea, te perdono, pero estemos un poco distanciados. Todavía no te puedo ver. Pero José les dice, no temáis, nuestro padre ha muerto, pero es que lo que yo hago no lo hago por mi padre, no lo hago porque sea bueno, lo hago porque Dios usó esto para bien, porque había un propósito para con todo lo que he vivido. Y a través de mi vida yo puedo ser bendición y hay gente que se está salvando porque el pueblo dice que la tierra entera se iba a morir de hambre. Y gracias a que José llegó a ser gobernador de Egipto y a su administración, la gente se salvó y no murió de hambre. Y Dios quiere que guardemos nuestro corazón de la maldad. No podemos guardar el corazón del dolor. No podemos guardar, no estamos blindados al dolor, al rechazo. De hecho, es posible, y es muy posible, que experimentemos rechazo, que la sociedad, la gente vaya en contra porque nuestros principios son contrarios, se oponen. Y no deberíamos encajar en la forma de pensar que tiene el gobierno, la gente. Y ante todo esto, a veces reaccionamos con resentimiento. Y puede que haya aquí personas que el propósito de Dios sea frenado porque no han guardado su corazón y están con amargura en su corazón porque hay gente que les ha hecho daño, hay gente que les ha maltratado, hay gente que han actuado de manera injusta. Pues si no eres capaz de sanar eso, no eres capaz de rendirte al Señor para que Él sane tu corazón, el propósito de Dios no se va a cumplir. Si José en algún momento hubiera actuado con resentimiento y con venganza, él no hubiera cumplido el propósito de Dios. No lo hubiera podido hacer, se hubiera distraído, hubiera estado en otras cosas. Pero él cumplió el plan de Dios, el propósito, porque no albergó en su corazón resentimiento, celos, contiendas. Y quiero que te quedes con esto, y con esto vamos a ir acabando. Tú no puedes guardar tu corazón del dolor, como dije antes, pero sí lo puedes guardar de la maldad. Tú no puedes elegir cómo la gente te va a tratar, cómo la vida te va a tratar. Porque por encima de todo recordemos que Dios es soberano. Y si tú eres un hijo de Dios, todo lo que te pase, si tú estás conforme a su voluntad, es voluntad de Dios. O sea, tú no puedes elegir los escenarios donde te va a tocar vivir. Y tú no puedes elegir quién te trate bien y quién te trate mal. Lo que sí puedes decidir es lo que albergas en tu corazón. La reacción que hay en tu corazón. Yo te animo a que tú puedas, en esta mañana, tomar el ejemplo de José. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan subir. Estamos ya terminando. Y llegados a este punto, uno puede decir, qué bonito el mensaje, Samuel, son buenas ideas. Es una opción que la voy a valorar. Voy a ver si termino siendo de influencia o no. Después de todo lo que te he dicho ya, espero que lo que has visto en la palabra, que no sea tu forma de pensar, pero si no, tengo algo más. En Mateo 5:14, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Y está tan fuerte en el corazón de Dios el anhelo de que tú brilles,
La semana pasada Andrés dijo algo y que creo que lo entendimos, que el llamado de Dios no es a que vivamos felices, sino a que cumplamos el propósito de Dios. Yo estoy seguro que Dios tiene un deseo tan fuerte en su corazón de que tú seas sal y luz en este mundo. Él te mira con otros ojos. Yo sé que hay gente aquí que está decepcionada de sí misma, gente que no confía en su fuerza, en sus capacidades, gente que siente que ya le ha fallado tanto al Señor que es imposible que se levante y que pueda ser de ejemplo. Porque de hecho hay gente que nos va a mirar en contra, va a mirarnos y va a decir, pero si tú has sido esto. Pero hoy Dios quiere levantarte, hoy Dios quiere que sepas que Él te está mirando con estos ojos. No tienes otra opción. Tienes que ser sal y luz para este mundo. Hay gente que se está muriendo. Qué hermosos son los propósitos de Dios que van más allá de lo superficial. Algunos de nosotros, si hubiéramos recibido los sueños de José, hubiéramos dicho, ¡wow, qué bonito! La gente que me mire girando alrededor de mí. Y mira eso, que eso es la influencia a la que Dios nos está llamando, y no es así. Dios quiere que influyamos porque hay gente que se está muriendo. Dios sabía el tiempo que venía para Egipto, que iba a venir un hambre brutal. Entonces Dios decide llamar a José y darle este plan y este propósito, que él sea de influencia, que se convierta en gobernador para que a través de su administración se salve una nación y su familia. Y sabes, contigo pasa lo mismo. Hay gente alrededor tuya que se está muriendo. Hay gente, espero que si tienes familiares que no conocen del Señor, te duela su realidad, su condición espiritual. Pero yendo un poquito más allá, ahí en los trabajos, ahí donde estamos, Dios los mira así, como perdidos, y quiere salvarlos. Quiere que nosotros seamos de influencia para ellos, quiere usarnos. Aprende a leer y escribir o las bases del español con las clases de Más que Palabras. Serán del 27 de septiembre hasta el 22 de diciembre, los días miércoles y viernes por la mañana. La matrícula tiene un coste de 10 euros. Para poder inscribirte o conocer más información, ponte en contacto al siguiente teléfono o acércate a Elena Sánchez. Si conoces a alguien que necesite estas clases, pasa la voz. Operación Niño de la Navidad está llevando alegría a millones de niños necesitados en el mundo. Es un proyecto de Samaritan's Purse dirigido por Decisión en España. Voluntarios de todo el país preparan cajitas y las llenan con juguetes, material escolar, elementos de higiene y, lo más importante, el mensaje del amor de Dios. Nosotros las entregamos en los países necesitados, allí donde muchos niños y niñas nunca antes han recibido un regalo. La sorpresa y felicidad que sienten los niños al abrir las cajitas impacta sus vidas de tal manera que puede llegar a transformarlas por completo. Además, se les ofrece la oportunidad de aprender los valores que enseñó Jesús a través de la gran aventura, donde descubren que aún en medio de la dificultad de sus situaciones personales, son amados y valiosos. Únete al proyecto y envía alegría a los niños necesitados del mundo, preparando tus cajitas de Operación Niño de la Navidad.
Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.